Espero que se encuentren bien en estos días tan complicados. A lo largo del webinar hablaremos de los puntos que salen alrededor de nuestro tema central, la adquisición y la estimación de proyectos de software. Tomemos en consideración que muchas empresas no se dedican al desarrollo de software, pero requieren de sistemas, ¿no? Como todos. Hablaremos también de la herramienta Mensura, de sus beneficios y de la fácil integración que tiene a los procesos de compra y de estimación dentro de las empresas que son eh, fábricas de software o empresas que no se dedican al desarrollo como tal. Hace como 3 meses nos llama el director de sistemas de una empresa y nos comenta que están teniendo problemas con uno de sus proyectos. Ellos no hacen desarrollos internos, pero contratan software. Después de eso nos reunimos con él, con su equipo directivo, y nos comentaron que ellos hace 6 meses habían hecho su última contratación de un proyecto de desarrollo de software y que, pues bueno, esa contratación no les había, no les había ido muy bien. Entonces nos platicaron un poco sobre su proceso de compras, que en general era seleccionar 5 proveedores y solicitarles una propuesta, algo así como se hace en el gobierno federal con una licitación. El gobierno pide algo, sale a licitar y de ahí llegan los proveedores. En este caso fue más o menos similar, les llegaron las 5 propuestas y de esas propuestas eligieron la de menor costo. Eligieron la de menor costo. ¿Por qué eligieron esa propuesta de menor costo? Porque esa propuesta incluía un buen precio, un tiempo de entrega menor al del resto, y entonces ante la urgencia, pues sucumbieron ante esos encantos y eligieron esa opción. En ningún momento estamos diciendo que estuvo mal, o ellos nos comentaron que estuvieron mal, simplemente en ese momento no tenían elementos para determinar si la de mejor costo era la mejor opción. Y cuando me refiero a que no tenían elementos, me refiero a lo siguiente. Veamos esta gráfica. Existe una problemática en los proyectos de desarrollo de software. La problemática que existe viene en parte por el costo, pero el costo tiene un comportamiento errático. Vemos en la parte de abajo están los años distribuidos por trimestre y en el eje de las 10 está el costo. Si vemos la gráfica, no hay un comportamiento lineal exponencial o algo que nos lleve a determinar cuál es la causa del incremento o de que sea más barato el costo por hora en el desarrollo de software. Entonces, ¿qué tenemos aquí? En el 2011, si calculáramos, el del 2011, el costo por hora en el primer trimestre fue de 428.77 pesos por hora. Hombre, si consideramos la inflación que existe entre el 2011 al 2018, el costo por hora debió de haber sido 565 pesos. Ahora, veamos en el 2006. Si en el 2006 el costo por hora promedio era de 234 y calculamos la inflación a 2018, estamos hablando de un 64%, el costo por hora debió de haber sido 384 pesos. Es decir, en el 2018 debió de haber oscilado entre 384 pesos y 565 pesos la hora. Pero ¿qué pasó? Que hasta hubo una licitación que se ganó con un costo por hora de 226 pesos. Y en el 2014 costó 210 y en el 2012 269. O sea, no hay una ni referencia ni un claro antecedente sobre este comportamiento. Entonces, si se tomó únicamente como referencia el costo, pues no fue un elemento muy determinante para las propuestas que ellos tenían. ¿Qué otra problemática surge? En la industria mexicana, el software se consume por hora, como lo acabo de mencionar. Pero si voy a comprar cloro para la cuarentena, me lo venden en litros. Si voy a pintar o construir o comprar una casa, la unidad que utilizamos son los metros cuadrados. Si voy a Punta de Cielo para que me vendan un café, me lo venden en mililitros. Y el software lo seguimos comprando por hora. Entonces, revisemos este ejemplo. Estamos hablando del mismo café.
Aunque este café es de Starbucks, ¿no? A mí me gusta más el de Punta de Cielo, pero bueno. Este es el mismo café, ¿no? Si nosotros pagamos por hora el café en la primer tienda, entonces, si dura 3 minutos y el minuto cuesta 18 pesos, el costo es de 54 pesos. Entonces, si en otra tienda se tardan más, se tardan 6 minutos y el costo por minuto es de 18 pesos, el mismo, ¿eh? Son 108 pesos. Y si en otra tienda se tardan más, pues son 15 minutos por 18 pesos por minuto, son 270 pesos. Nos están hablando de que puedo estar pagando de 54 a 270 pesos el mismo producto. En este caso, si fuera una relación con el software, la misma pieza de software, solo porque se tardaron más. Pues en este esquema, básicamente, el incentivo de los proveedores es tardarse más, ¿no? Porque así nos podemos ajustar, porque cualquier cosa. Y porque no hay otro esquema para la adquisición del software. Entonces, nosotros, ante esta situación, ¿qué propusimos? Propusimos tener métricas estandarizadas. Propusimos tener referencias y, sobre todo, usar Mensura. Mensura es una herramienta web. Entonces, Mensura tiene las referencias y utiliza métricas estandarizadas. ¿Ok? Porque no es lo mismo desde el inicio saber que me va a costar 60 a que me digan cuesta 20 y de repente, oye, tienes que pagar 40 pesos más. Al final del día gasté los 60, pero en un caso pude planificar mejor, pude tener en control muchas cosas, pude quitar riesgos, pude tener mejor una capacidad de gestión de recursos más interesante. Vayamos a la propuesta de las métricas estandarizadas. Pongamos un ejemplo de que queremos pintar, ¿no? Como lo comentábamos hace un momento, entonces, pues utilizamos una medida básica, una unidad de medida básica, ¿no? Que son los metros cuadrados. ¿Y qué se refiere? Que pues los metros cuadrados son los mismos aquí en China, ¿no? Bueno, ahorita nadie quiere ir a China, pero bueno, son los mismos que aquí, que en San Luis, o que aquí en Brasil, o que aquí en Canadá. ¿Sí? Entonces, estamos hablando de medidas con estándares internacionales con las que podemos comunicarnos. ¿Okay? En este caso, nosotros para el software, la medida que proponemos es COSMIC. Entonces, es una unidad de medida, no una unidad de estimación. Que sean transversales, que le sirvan a toda la cadena de valor que requiere esta unidad de medida. En este caso, por el comprador le sirve el que la va a construir, le sirve el que la va a pintar, me sirve a mí para ver si va a entrar el sillón por la puerta. Entonces, la idea con el software es que esa unidad también sea transversal, que le sirva al que la compra, al que la vende, al que lo diseña, al que lo analiza, al que lo gestiona, al que lo construye, al que lo prueba. O sea, que sirva en toda esa cadena que tenemos. Y trascendentes que podamos ir a lo largo del tiempo con ella. ¿A qué me refiero? Que si yo quisiera saber cuántas construcciones se hicieron en la Ciudad de México, pues me van a decir, pues se construyeron tantos metros cuadrados, ¿no? Entonces, si hoy quiero saber cuánto software se construyó hace 20 años, pues van a decirme, invertimos 100,000 horas, ¿no? Pero realmente ese es el tema que tenemos. Y ahora, ¿para qué me sirve tener esa métrica estandarizada? En este caso, si yo tengo una métrica estandarizada, podría determinar cuál es el costo del metro cuadrado si lo van a pintar con brocha, si se va a pintar con rodillo o si se va a pintar con pistola. Entonces eso me empieza a permitir tener identificado qué precio puedo poner y con mecanismos de referencia si ese precio que me están dando es alto o bajo o está dentro de la media o está dentro del rango.
Como les comentaba, nosotros la métrica estándar para el software que proponemos es el método COSMIC, es un estándar internacional. Entonces, pues ya comentamos que la misma unidad, que en este caso es el Cosmic Function Point, vale lo mismo aquí en México que en Canadá, ¿no? Entonces, es una unidad de medida que podemos entender entre los que compran y los que venden el producto. Es el único método de segunda generación, y para los que están en gobierno es una norma mexicana y sobre todo está incluido en el MACDIXI. ¿Okay? Entonces, pues tiene muchas ventajas este método de medición. ¿Por qué? Porque si nosotros le ponemos un precio a los desarrollos de tipo Java, le podemos poner un precio distinto a los de .NET, un precio distinto a los de Android, un precio distinto a los de iOS, pero esto atiende a que tenemos referencias y sobre todo tenemos una unidad de medida que nos permite determinar ese esfuerzo sobre lo que estoy construyendo para poder generar modelos específicos para cada una de las tecnologías que tengo. Si no solo sé que invierto horas, horas, horas y no sé cuánto estoy construyendo, entonces no puedo determinar esos elementos para poder saber en cuánto debería de vender o en cuánto debería de comprar esa pieza de software que me están vendiendo. Ahora, como les comentaba, ¿por qué les propusimos Mensura? Pues bueno, básicamente Mensura es una herramienta web y esta herramienta tiene muchos beneficios, ¿no? De entrada, te da certidumbre en la inversión de proyectos de software. ¿Por qué me da certidumbre? Pues porque voy a poder analizar mis propuestas de software, voy a poder ver si están dentro de un rango válido en la industria o en la industria mexicana o en la industria internacional o con mi historia, ¿no? Porque también la idea es que uno tenga su propia historia para que pueda ser y tener estimaciones más certeras. Incremento de proyectos exitosos. Cuando uno tiene visibilidad desde etapas más tempranas en el proyecto, le da la posibilidad de incrementar estos proyectos exitosos. ¿Por qué? Porque si yo desde un principio sé cómo está la situación, cómo va a ser la productividad, mi productividad de desarrollo, la productividad con la que me van a entregar el producto, cómo va a ser el tamaño de lo que me están entregando, entonces tengo esa posibilidad de gestionar de una mejor forma para tener proyectos exitosos. Me da certeza en mejores condiciones de costo, que era lo que les comentaba. O sea, Mensura me entrega referencias sobre lo que está hoy en el mercado, en la industria. Podemos tomar decisiones en tiempo real, es una herramienta web, entonces podemos acceder a ella en cualquier momento, ¿no? Puedo estar desde mi celular o en otra computadora, acceder con la mayor seguridad. Tener un mayor control de proveedores. La herramienta tiene módulos que me permiten gestionar la parte del proyecto. Como les comentaba, tener trazabilidad. Es decir, si yo tengo 100 Cosmic Function Points que me van a construir, pues bueno, sé que van a construir 100 y que van a probar 100 y que vamos a gestionar esos 100 de la mejor forma, ¿no? Y lo mismo con la eficiencia en el gasto. Si yo tengo un presupuesto que tengo que hacer una inversión en temas de desarrollo de software, pues puedo eficientar ese gasto, ¿no? Puedo saber que estoy adquiriendo la mejor opción o que estoy invirtiendo o desarrollando en las mejores condiciones. Pues pasemos a Mensura. Perdón, ya saben que con esto de la tecnología nos juega de repente pasadas. Ok. Pues bueno, como les comentaba, es una herramienta web. ¿Y por qué se las propusimos nosotros en ese momento? Ellos tenían
ellos necesitaban contratar software, ¿no? Entonces, pues básicamente, prácticamente todo el tiempo iban a estar validando propuestas, ¿no? Lo que se conoce en Mensura como validar propuestas. Si yo me voy a la sección de validar, me indica que debo crear un modelo de estimación, un modelo de validación de estimaciones. ¿Para qué debo tener un modelo de validación? Porque debo de darle un significado a esas métricas que voy a obtener. Porque yo no sé ese 15 que voy a obtener, o ese 14, o ese 10, o ese 1, o ese 2, ¿qué significa para mí? Entonces, como les comentaba, hay que definir esos criterios. Mensura ya trae la base de datos de la industria mexicana de desarrollo de software, con la que podemos utilizar esa referencia, y la base de datos internacional. Muchos pueden decir que tienen sus bases de datos, nada más aquí lo importante sería que las tuvieran en un método formal de medición, en este caso con Cosmic, y ustedes pueden ir construyendo su histórico sin ningún problema, ¿no? Mensura no tiene restricción ni de modelos de validación, ni de usuarios, ni de proyectos. Ok, entonces, selecciono la base de datos, que en este caso, con la que quiero hacer referencia, en este caso utilizamos para ese proyecto la base de datos de la industria mexicana y un modelo log normal. Estos filtros que me arroja, al final del día me arroja filtros para poder guiarme con respecto a lo que voy a adquirir en el software, ¿no? O sea, por ejemplo, era una empresa privada, entonces iba a ser un nuevo desarrollo y capacidad de desarrollo, pues, de outsourcing, ¿no? También viene por si requieren utilizar alguna arquitectura en particular, o sea, por ejemplo, cliente-servidor, desarrollo web, multicapas, o algún otro lenguaje de programación, ¿no? Java, C Sharp, etcétera. Sistema operativo, manejador de base de datos, ciclo de vida, ¿no? Con eso de que está de moda el ágil, ciclo de vida ágil, algún marco de procesos, MACTIC, MMI, ¿no? Si tienen alguna certificación, y el tamaño de la organización que va a desarrollar. Entonces, pues básicamente, damos aquí, actualizamos el modelo. ¿Y esta gráfica qué significa? Aquí tenemos una gráfica de distribución log normal. Esta gráfica es una gráfica de densidad, lo cual me permite saber dónde está la mayor probabilidad de que caigan los proyectos con estas características que nosotros planteamos. ¿Qué significa PDR? El PDR es el Product Delivery Rate, que en este caso es la tasa de entrega del producto. Realmente es el inverso de la productividad, que la productividad en este construyo por hora, y el PDR sería en cuántas horas construyo un Cosmic Function Point. Básicamente, como hoy se entiende más en la parte del software, se maneja mucho el término de PDR. ¿Okay? Esta gráfica que me representa, como les comentaba, que lo que está más cerca del cero es lo que menos probabilidad tengo de terminar en tiempo. ¿Okay? O sea, si yo tengo un PDR de 29, que es la media geométrica, o sea, construyo un Cosmic Function Point en 29 horas, quiere decir que tengo una probabilidad del 50% para que quede bien. Y aquí tenemos el valor esperado. Este valor esperado es 55.94. Esto quiere decir que son 55.94 horas para construir una Cosmic Fusion Point. Ahora, viene la parte del criterio. En esta parte, nosotros recomendamos que se utilice en el primer ciclo un sigma, porque no quiere decir que siempre vas a utilizar un sigma. Es como todo, ¿no? Todos tenemos ciclos de mejora, tenemos ciclos de procesos y cosas que nos permiten ir mejorando. Entonces, si la primera vez ya sabemos cómo funciona, o qué sí nos ajusta o qué no nos ajusta, pues bueno, podemos ir mejorando y podemos ir cerrando esa brecha que hay entre
lo que hoy estoy contratando y cómo voy mejorando a lo largo del tiempo, ¿no? Entonces, en este caso, sí, la recomendación es que sea sigma 1, que es una desviación al lado izquierdo y una desviación hacia el lado derecho. Entonces, mi intervalo de aceptación sería que cualquier proveedor que me traje, bueno, no cualquiera, ¿no? Pero si el proveedor de los que les estoy solicitando tiene un PDR entre 9 y 91, lo aceptaría. Pero este criterio lo puedo ir ajustando, ¿ok? Este criterio se puede ajustar, como lo pueden ver. O sea, ustedes pueden decir, no, es que sabes que el 9 no, o el 72 no, y entonces pueden ir ajustando sus criterios. Ajá. Al final, se guarda el modelo de estimación, modelo de validación. Y guardamos el modelo. Entonces, ¿qué es lo que me pide para validar la estimación? Como vimos, los dos elementos que me pide es el tamaño funcional y el esfuerzo por hora, ¿ok? Entonces, el tamaño funcional, ¿cómo lo voy a obtener? Mensura tiene un módulo de medición. En ese módulo de medición maneja lo que es un método de aproximación. A ver, refrescar. Ok. Tiene un mecanismo de aproximación. ¿Cuál es la ventaja de tener un mecanismo de aproximación para obtener el tamaño funcional? Uno, que es más rápido, que es un método aprobado, que viene a partir de un estándar, o sea, es un método certero, y que no necesito tanta información para poder aproximarlo. O sea, es información que conocemos al inicio del proyecto. Y ahora, ¿para qué me sirve esta parte del tamaño funcional? En este caso de las propuestas, ¿para qué les sirvió? De entrada, les mejoró una parte de su proceso de compras porque me imagino que todos aquí han visto la imagen de cuando dicen lo que el cliente pidió, ¿no? Que se imaginaba nada más un árbol con un columpio normal y así vamos pasando hasta lo que se imaginó el que era el líder del proyecto y el que al final lo que se le entrega al cliente, ¿no? Justamente esta parte nos permite darle ese criterio adicional de validación al momento de la adquisición del software. ¿Por qué? Porque queremos evitar que el cliente justamente esté pensando en un árbol con un columpio y que el desarrollador esté pensando en entregarle un carrito que sube y otro que baja, ¿no? Al final hace lo mismo, sube y baja la persona, pero no de la misma forma, no con la misma tecnología, no orientada a lo mismo. Entonces, si juntamos estos tres criterios, identificando con qué tecnología ellos tienen pensado o con qué tecnología lo van a recibir, qué tamaño, cuánto vamos a construir de software, pues empieza a cambiar la perspectiva para los dos lados. La persona que va a vender se siente más tranquila y la persona que va a comprar, pues evidentemente se siente más tranquilo, ¿no? Porque estamos visualizando cosas similares y eso es lo más importante. Entonces, Mensura lo que te permite es tener esos métodos de aproximación para que lo tengas de una forma ágil y rápida. Básicamente lo que tienes que llenar en este caso sería, al inicio del proyecto me queda claro que no tienes de entrada los nombres
bueno, perdón, no tienes desarrollados los casos de uso, ¿no? Pero los tienes de nombre o si tienes una etapa todavía más inicial, procesos funcionales, ¿no? Que sería en este caso, por ejemplo, recibir notificaciones, cargar documentos, etcétera. ¿No? Entonces, estamos hablando de que puedes utilizarlo en etapas muy iniciales de tu proyecto. Entonces, aquí podemos obtener un tamaño funcional aproximado. Y básicamente lo que tienes que hacer es una evaluación cualitativa y cuantitativa del tamaño del caso de uso y en este caso, de la misma forma, del nivel de presencia de objetos de interés. Y por objetos de interés nos referimos a todo lo que es de interés para el usuario funcional. Entonces, al final lo que se hizo fue una validación de estas 5 propuestas. Aquí está otra propuesta, ¿no? Entonces, cada uno evaluó ese tamaño funcional que le correspondía. Como lo vemos aquí, pues es muy sencillo, ¿no? Y ya al finalizar viene el tamaño funcional aproximado. ¿Ok? Básicamente me arroja un valor en menos de 5 segundos, ¿no? O sea, damos este ejemplo, si yo le cambio aquí, aproximo, o sea, me arroja un valor en menos de un segundo, ¿no? Entonces, ¿cuánto tiempo nos tardaríamos en aproximar? Bueno, ¿cuánto tiempo se tardarían en aproximar? Si les piden que ya saquen el desarrollo para hoy, ¿no? O que ya contraten a la persona. ¿Cuánto tiempo se tardaría? Pero pues bueno, como lo podemos ver aquí, con Mensura es muy rápido. Entonces ya tenemos el primer elemento, ¿no? Que es el tamaño funcional y nos faltaría el siguiente elemento, que es el esfuerzo que van a invertir. Ojo, estoy hablando de esfuerzo, no estoy hablando de tiempo. O sea, no estoy hablando de que se van a tardar 3 meses, porque no es lo mismo invertir 1000 horas en 3 meses a que invertir 1000 horas en un mes. ¿Ok? Entonces estamos hablando de esfuerzo total del proyecto. Entonces nos vamos a la sección de validar. ¿Ok? Y en la sección de validar utilizamos nuestro modelo de validación, que fue el que vimos hace un momento, ¿no? Que estaba con un rango de 9 PDR. Aquí esta línea me marca los criterios y la propuesta, en este caso, que yo quiero validar. Entonces, Mensura me permite utilizar el tamaño funcional por caso de uso, por proceso funcional o por medición. En este caso lo vamos a hacer por caso de uso, que fue el que hicimos, y vamos a utilizar el caso de uso, la aproximación del proveedor, que es la que en este momento nos interesa. Como podemos ver, cumple los criterios, ¿no? ¿A qué se refiere cuando cumple los criterios? Que el PDR que me está entregando la fábrica, en este caso, está dentro del rango que yo estoy aceptando, ¿no? O el rango que yo puse es el 25, que es la relación que hay entre 1800 y 71, está entre 9 y 72, ¿no? Eso es muy claro. Entonces la productividad igual es la misma forma, la relación que hay entre los 71 y los 1800. Y esta parte que es muy importante, que es lo que les platicaba sobre el tamaño funcional. El tamaño funcional que está esperando construir la fábrica es de 71.32. Y el mínimo del cliente es de 35 y el máximo es de 72. Sí está un poco pegado al máximo del cliente, pero a lo que me refiero es que tienen una visión similar de lo que van a construir. Al menos están dentro de un rango. Nadie está diciendo que a lo largo del proyecto no puedan pasar cosas, agregar funcionalidad, etcétera. Y entonces todo eso se vuelve muy fácil con Mensura, porque de entrada empiezas teniendo una referencia y después, si, oigan, es que no sé, hay este control de cambios, hay que agregar más funcionalidad. No importa, se agrega y pues no pasa nada, ¿no? Entonces seguimos teniendo modelos y estándares internacionales y aprobados. Ahora, ¿qué pasa con las fábricas? O los que tienen desarrollos internos. ¿Cuáles son sus preocupaciones?
Nosotros nos acercamos literal con una fábrica y le preguntamos que si le interesaba saber cuánta productividad tenía. Recordemos que cuando hablamos de productividad, hablamos en estos mismos términos, ¿no? Cuánta productividad tenía, cuál era su PDR, hablando lo mismo. Ujú. Y pues que, pues seamos realistas, ¿no? Eh, Existen métodos formales de estimación y de validación como los que les estoy mostrando, pero pues también existe el famoso juicio de experto, ¿no? O el ajuste aquí tantito, o decimos que el PDR es 50 o 20 o 26. ¿Y por qué es ese número? Pues porque yo lo digo, ¿no? Entonces, desconocemos el origen de esos números porque no tienen una referencia hacia atrás, no están sustentados. Pero bueno, también les platicamos el hecho de que pues con Mensura podían tener estimaciones en etapas muy tempranas de su proyecto, ¿no? Y sobre todo que estas estimaciones fueran repetibles y que no dependieran del hecho de que una persona estuviera ahí, ¿no? O sea, no dependemos de que hoy sí venga Juan ahorita en la cuarentena, ¿no? Para poder estimar el proyecto. ¿O qué le voy a entregar al cliente? Ya la propuesta la tengo que entregar ahorita, ¿no? Y Juan vino de malas porque pues le tocó subirse al metro ahorita en la cuarentena, ¿no? Entonces, ese tipo de cosas las empezamos a dejar de lado y empezamos a ver la funcionalidad real de lo que Mensura nos proporciona, ¿ok? Entonces, Mensura, como les comenté, tiene un módulo de estimación y como todo, necesitamos referencias para crear esos modelos de estimación. Puede ser tu historia, pero si en este momento te urge estimar algo y no tienes un histórico de proyectos, pues podrías adquirir Mensura y hacerlo sin ningún problema, ¿no? Por ejemplo, aquí en este caso, tenemos igual la definición de modelos de estimación, entonces seleccionamos la base de datos, que está la base de datos de la industria mexicana de desarrollo de software y la base de datos internacional. Entonces aquí seleccionamos el modelo, más vamos a seleccionar ahora la base de datos internacional y un modelo de estimación por regresión lineal. Entonces es prácticamente un caso muy similar. Ajá. Si yo soy una institución, por ejemplo, si soy un banco, si soy de cualquier otro sector, del sector financiero, etcétera, esta herramienta me ayuda porque al final lo que me dice es, ok, vas a hacer un nuevo desarrollo. Ah, muy bien, ¿no? ¿Qué manejador vas a usar? O todos, etcétera. O yo quiero empezar y realmente no tengo idea, ¿no? Entonces aquí esta parte me ayuda para poder identificar cuáles son mis necesidades al momento de la estimación. Y ahora viene esta parte importante. Como les comenté, Mensura tiene muchas mejores prácticas implementadas en el desarrollo. Entonces aquí me da la opción de crear un modelo con la muestra total o crear un modelo con las 2/3 partes de la muestra. ¿Por qué se da esto? Porque si yo creo un modelo con las 2/3 partes de la muestra, el tercio restante me ayuda para medir la calidad de mi modelo de estimación y determinar si es un modelo de estimación eh, más cercano a lo que estoy buscando o con cuánta predicción tiene, el error de la media, etc., ¿no? Entonces, esta parte de los 2/3 es para eso, si tú quieres tener un modelo con 2/3 partes de la muestra o con una muestra total, ¿no? Eso no implica, vaya, más nada. Sí se mueven los datos, obviamente no es lo mismo usar 2/3 partes que utilizar la muestra completa, pero al final del día va a ser un modelo repetible que vas a poder utilizar, ¿ok? Por ejemplo, veamos este ejemplo, ¿no? Tenemos un modelo de estimación y tenemos la ecuación de la recta, que es y es igual a 12.69x más 3.671.3, ¿no? Entonces, estamos hablando de un costo fijo, estamos hablando de que a todos los proyectos que fueran de esta característica, ¿no? O sea, que fueran con esta característica se les tendría que sumar este costo fijo y el costo variable es el costo
que es por el que se multiplica el tamaño funcional. Es decir, si mi proyecto es de 1000 Cosmic Function Points, el esfuerzo sería 1, 2, 3, serían 12,690, ¿no? Mis horas que voy a utilizar más los 3,671, ¿no? Que son los de mi modelo de estimación. ¿Ok? Entonces, como les comentaba, estos son los criterios de calidad que vienen y ustedes pueden generar N cantidad de modelos. Las bases de datos traen registros, un tema de registros importante, o sea, traen más de 300 registros cada una, entonces les puede servir muy bien para hacer sus modelos de estimación. ¿Ok? Y entonces esa es la parte importante. ¿Qué necesitamos para estimar? Lo mismo, un tamaño funcional y un modelo, ¿no? En este caso. Entonces, vamos a ver nuestro módulo de aproximación. Ajá. Básicamente es lo mismo. Hacemos una aproximación por un proyecto. Y viene el tamaño funcional aproximado. Ya tenemos el tamaño funcional aproximado. ¿Por qué viene en rango? Hablemos de que es una aproximación. O sea, lo que estamos diciendo es que el tamaño funcional va a oscilar entre los 56 y los 115 Cosmic Function Points, pero que el valor esperado es 85. ¿Sí? O sea, son etapas muy tempranas y aparte es un método de aproximación. No es, o sea, es como decir, yo aproximo que este escritorio es de 3 por 1, ¿no? Y 1,5 de alto. Eso es aproximar. Pero si yo saco la regla y digo, ok, entonces de aquí a acá mide 2 y de aquí a acá mide de alto 1,5 y de profundidad mide 1, eso ya es sacar la regla y eso ya no puedo decir, yo creo que va a ir entre el mínimo y el máximo, que es tanto. Pues no, porque ahí sí ya estamos sacando la regla y el estándar. Entonces, nada más hay que tener eso en consideración. Y cuando vamos a estimar, pues básicamente vamos a la sección de estimar, seleccionamos el proyecto y aquí me pregunta qué tipo de modelo quiero utilizar. Porque como les comenté hace un momento, ya saben que hay instituciones gubernamentales que utilizan este esquema del PDR fijo. Entonces, bueno, si quisiéramos un tema con el PDR fijo, también lo podemos hacer, pero en este caso vamos a utilizar un modelo de estimación, porque es como la fábrica, generalmente ellos tienen modelo o el juicio de experto para estimar. Entonces, lo que buscamos es que todo sea uniforme para que se puedan entender con el cliente y puedan ustedes tener una mejor capacidad de desarrollo. Entonces, en este caso, la ecuación de la recta es 13,28x más 241,66. Entonces, el costo fijo es 241,66, costo variable 13,28. Ajá, la R cuadrada es que me representa el 41% de toda la muestra, la media del error, la desviación y el porcentaje de predicción de este modelo. Entonces, todos estos elementos, al final del día, me ayudan para saber cómo está construido mi modelo de estimación, qué tan fiable es, qué tanto puedo esperar de ese modelo de estimación. Y, pues bueno, haciendo la conversión ya con el tamaño funcional, tenemos que la estimación mínima de esfuerzo es de 599,2. La estimación esperada es de 785,87 y la estimación máxima es de 972,53 horas sombra. Entonces, ya sabrías cuál es tu PDR o tu productividad con este modelo de estimación. Entonces, si le puedes ir a ofrecer, imagínate que en una licitación tú digas, bueno, sí, yo he construido tanto y lo construyo con esta productividad.
o con este factor de retorno, ¿no? Con este factor de entrega, con mi Product Delivery Rate. Entonces empiezan a cambiar las percepciones y la forma como estamos adquiriendo el software y estimándolo. Aquí vamos a utilizar la estimación estimada. Esta parte también nos ayuda, ¿de qué forma? Ya estamos hablando de un esfuerzo total. Ahora sí, hablemos de duración y números de recursos por periodo. Aquí vamos a poner que vamos a utilizar esta estimación, la estimación esperada. Vamos a seleccionar un periodo que sea semanal. Quiero utilizar 3 recursos por periodo. Y entonces, número de recursos por periodo son 40 horas a la semana. Mi proyecto duraría 6.5 semanas. Entonces, toda esta información, como lo pueden ver, me sirve para ir acotando puntos con los que al inicio no tengo visibilidad, con los que al inicio del proyecto tengo mucha incertidumbre. Entonces empiezo a tener certeza desde el inicio. Ahora podemos hacer otro ejercicio, también calcular el número de recursos por periodo. Entonces aquí tenemos número de periodos. Si lo quisiera hacer, a ver, tengo 7 semanas, número de horas por recurso por periodo. Calcular me daría 2.8 recursos, pero no le podemos ni cortar el brazo, ni la cabeza, ni la pierna a alguien, ¿no? Entonces aquí, bueno, lo ideal sería que utilizaran 3 recursos. Y pues bueno, como les comento aquí, Mensura tiene más módulos, tiene más beneficios, utiliza el método de estimación COSMIC completo, trae temas para requerimientos no funcionales, evaluación de desempeño, para esta parte que les comentaba del evaluar el desempeño de los proyectos de software. Y pues eso sería todo de mi parte. Muchas gracias por su atención. Muchas gracias, Venus, por tu amable participación. Vamos a pasar a la sesión de preguntas y respuestas. Muy bien, uno de nuestros espectadores nos comenta que sí vamos a compartir la presentación. Claro que sí, les vamos a estar compartiendo la liga de descarga donde van a poder visualizarla sin ningún problema. Otra pregunta, Venus, nos preguntan, ¿en Mensura se puede realizar la medición de COSMIC? Sí, en Mensura se puede realizar la medición con el método COSMIC. De hecho, como les presenté, en el módulo de medición hay una parte donde viene, bueno, lo vemos rápido, no tiene ningún inconveniente. En este módulo, aquí está la aproximación y la medición con COSMIC. Entonces podemos utilizar el método sin problema. Muchas gracias. Otra pregunta. Dice, ¿es posible que la herramienta pueda ir construyendo la propia base de datos de mis proyectos, ya sea como fábrica de software o como cliente? Sí, es posible. Hay 2 opciones para este tema. Por temas de consultoría, ¿no? Nosotros como Springere podemos cargarte tu base de datos, con tu histórico para que tú tengas tus propios modelos de estimación, o tú puedes construir tu base de datos sin límite de proyectos. O sea, al final tú la puedes ir construyendo cuando tú terminas un proyecto, lo integras a tu base de datos y así sucesivamente. Terminas otro y lo vas metiendo, terminas otro y lo vas metiendo y vas ajustando tus modelos dependiendo de cómo vayas avanzando en tus ciclos de la empresa. Perfecto, Venus, muchas gracias. Pasamos a la siguiente pregunta. ¿Cada cuánto se actualiza la base de datos nacional? Ahorita estamos en proceso de actualización, entonces yo creo que va a salir un aviso. Ahorita tenemos prácticamente la última versión. La herramienta está saliendo, tenemos la última versión de esta base de datos. Entonces, si hay alguna actualización, pues obviamente ustedes al adquirir esta licencia van a poder tener acceso a todas esas actualizaciones sin ningún costo adicional.
Muchas gracias, Venus. Otra de nuestras preguntas aquí nos dicen que sí tiene servicio de consultoría. Sí, de hecho, ahorita más adelante, después de esta sesión, vamos a presentar nuestros servicios de forma muy general. O sea, nada más un slide donde puedan ver nuestros servicios y vienen los servicios de consultoría. Damos servicios de consultoría. Sí. Gracias. Otra pregunta dice, ¿los requerimientos no funcionales cómo se manejan? Los requerimientos no funcionales no se pueden medir con Cosmic porque Cosmic es un método de medición funcional, como lo comenté hace un momento. Entonces, esa otra parte, nosotros como Spingere creamos modelos, por llamarlo de alguna forma, de estimación para los requerimientos no funcionales y lo hacemos a través de la consultoría, pero se te pueden habilitar en Mensura, ¿no? O sea, es decir, Mensura tiene un módulo especial que se llama PCU. Es que me salió la parte de... ok. Tiene un módulo en el que puedo poner contextos o habilitar contextos de los que son requerimientos no funcionales, ¿no? Que pueden ser temas como migración de bases de datos, etc. Pero sí, es un tema de consultoría y de ahí vendría la implementación a Mensura. Y ya si adquieren la herramienta, pues bueno, se puede revisar el tema de la implementación con Mensura. Muchas gracias, Venus. Tenemos otra pregunta y dice, si tengo un proyecto de fábrica de software para SAP, ¿podemos incluir en los lenguajes el ABAP? Sí, se va actualizando la base de datos, claro, y si ustedes tienen una base de datos con con ciertos lenguajes de programación, se puede utilizar la de ustedes, ¿no? Y si se incluyen, pues, o sea, lo que voy es, no puedes incluir algo, a ver, déjenme explico. No es solo ponerle, o sea, agregarle ahí al filtro el sistema operativo, sino es tener esa información de esa base de datos para incluirla. Ajá, entonces, si tú tienes una base de datos de ese tipo de proyectos, la podemos incluirla a esa base de datos y ahora sí que esté disponible en esa base de datos completa o en tu base de datos tuya como de cliente. ¿Sí me explico? Ok, Bueno. sí, perfecto. Vamos a pasar a la siguiente pregunta. Dice, ¿cuál es la diferencia en la aproximación por casos de uso versus la aproximación por proceso funcional? La aproximación por proceso funcional es una aproximación más granular, porque como su nombre lo dice, está basada en el proceso funcional de acuerdo con el método COSMIC, en una parte más específica. Es decir, si en el caso de uso yo aproximo, el caso es una aproximación más a alto nivel, porque si yo tengo un CRUD en un caso de uso, pues yo aproximo altas, bajas, modificaciones, en un mismo caso de uso. Entonces yo estoy considerando todo ese tamaño funcional y todos esos objetos de interés referentes a ese caso de uso. Y en el proceso funcional, si nada más hago el alta, sería un proceso funcional. Si hago la baja, es otro proceso funcional. Eh, el proceso funcional es simplemente más cercano, ¿no? O sea, es una aproximación más detallada, más granular. Muchas gracias, Venus. Pasamos a la siguiente pregunta. Dice, ¿esta herramienta tiene algún módulo para realizar benchmarking? Sí, tiene un módulo para realizar benchmarking a nivel nacional e internacional. Sí, sí tiene. Y nos muestra temas como qué tan eficiente soy yo con respecto a la industria mexicana y a la industria internacional, ¿no? Cómo me veo, cómo estoy, mis fases, cuánto duran. Tiene mucha información al respecto de benchmark. Muchas gracias. Nos preguntan que si el método de aproximación que se está utilizando en esta herramienta que es Mensura está avalado por Cosmic. Sí, de hecho es un método avalado por Cosmic, es un método de aproximación con EPCU. Entonces es un método 100% avalado por Cosmic.
Muchas gracias. Tenemos varias preguntas acerca de cómo se puede adquirir la herramienta y cómo es el licenciamiento o si funciona mediante alguna suscripción. Es por licencia, o sea, es decir, por instancia. Yo tengo una instancia, como pudieron ver aquí, yo aquí tengo dos instancias, ¿no? Tengo una que se llama estimación y otra que se llama validación. Entonces, por instancia es el costo y puedes tener la cantidad de usuarios que quieras, ¿no? Creo que es una ventaja competitiva que tiene sobre los demás, porque puedes poner la cantidad de proyectos que quieras, estimar los proyectos que quieras, generar los modelos de estimación que quieras, los modelos de validación que quieras, puedes hacer las comparaciones de benchmarking que necesites. O sea, realmente creo que es una parte muy importante y pues es un muy buen precio, ¿no? Por todo lo que puedes hacer, por todo lo que puedes obtener, puedes aproximar todos los proyectos que necesites, darle seguimiento a todos los proyectos que necesites, ver todos los reportes, salen reportes de medición, de aproximación, etcétera, ¿no? Entonces, creo que vale mucho la pena por ese costo y de licenciamiento, como ya les comenté, es anual y podemos ver, al final les vamos a dejar el dato del contacto para que se puedan comunicar con nosotros o que nosotros con ustedes para que nuestra persona de ventas pueda atender este punto. Muchas gracias, Venus. La última pregunta que tenemos aquí es, ¿la aproximación de procesos funcionales puede representar mi E0? Si con E0 te refieres a una estimación inicial, muy inicial, o sea, entiendo por qué puede ser estimación cero, no sé si a eso te refieres, pero si a eso te refieres, sí, porque al final del día, pues son requerimientos, claro. Ok, Venus, muchas gracias. Por último, nos preguntan si tenemos algún número de contacto, si se los podemos Claro, compartir. Claro que sí, sí. Estas son todas nuestras preguntas. Te cedo nuevamente la palabra. gracias. Pues bueno, nada más, nuestros servicios que damos adicionales del tema de mensura, modelos de estimación, medición, etcétera. Damos capacitaciones en el método COSMIC. La próxima capacitación va a ser del 25 al 29 de mayo, por si quieren inscribir. La certificación en COSMIC está programada para el 5 de junio y vamos a tener un webinar de la SAO, ¿no? De la Software Accountability Office, entonces ahí para que se inscriban. Algo que se llama, tenemos otro servicio que es Software Project Health Advisor. Este servicio nos da información sobre nuestros proyectos. Básicamente es, nosotros tenemos un proyecto y este proyecto tiene problemas, entonces nosotros hacemos estudios específicos para atender la situación actual de tu proyecto. Asignación de profesionales, o sea, asignamos profesionales en métricas, bases de datos, eh, gestión de proyectos. ¿Sí? Y les dejo nuestros números de contacto. Ajá, aquí están. Nuestro correo es contacto@spingere.com.mx. Nuestro teléfono es 55 86 62 0963 y el WhatsApp 55 7480 0751. Muchas gracias, Venus, y muchas gracias a nuestros asistentes al webinar. Esperamos haya sido de su agrado. Gracias por su atención. Que tengan un excelente día. Hasta luego. Hasta luego.